Buenas noches, soy el doctor Luis Galo Bravo Armijos. El tema a exponer es la vinculatoriedad de los estándares interpretativos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los órdenes internos y el control de convencionalidad. La efectividad del derecho internacional de los derechos humanos depende de la precisión con que el derecho interno se adapte a sus normas y las aplique. El control de convencionalidad se desenvuelve en el plano internacional y en el plano interno. En el ámbito internacional, este mecanismo implica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe determinar en casos concretos si una norma o institución del ordenamiento jurídico interno es contraria a los derechos fundamentales garantizados en la Convención Americana de Derechos Humanos, ordenando la reforma o la eliminación de los mismos. El control de convencionalidad en el ámbito interno está a cargo de los jueces nacionales, quienes tienen la obligación de verificar la adaptación de las normas que aplican en los casos concretos a la Convención, a los instrumentos internacionales de derechos fundamentales y a los estándares interpretativos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de brindar tutela a los derechos fundamentales. El éxito del control de convencionalidad depende del nivel de receptividad en los ordenamientos jurídicos internos, en la labor de los jueces y en la voluntad política de los estados. Este mecanismo funciona de la siguiente manera. La Corte Interamericana de Derechos Humanos fija un estándar que, en virtud del control de convencionalidad, es aplicado por los organismos locales en los casos concretos bajo su conocimiento. Con respecto a la vincularidad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los estados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del contenido de los artículos 1.1 y 2 de la Convención, surge la obligación estatal de respetar los derechos garantizados en este instrumento y garantizar su ejercicio efectivo a los ciudadanos bajo su jurisdicción, y en caso de que este ejercicio no esté garantizado, se comprometen a adoptar los mecanismos necesarios para hacer efectivos dichos derechos. En tal virtud, el artículo 33 de la Comisión Americana de Derechos Humanos, al momento que los estados la ratificaron, se comprometieron a aplicar las recomendaciones contenidas en los informes de la Comisión. A nivel interno, hay dos formas de llevar a cabo el mecanismo de control de convencionalidad. El control concreto de convencionalidad se lleva a cabo en normas que han sido empleadas en casos concretos y en los que se estima la norma a aplicarse vulnera derechos. Mientras tanto, el control de convencionalidad abstracto se realiza en normas que todavía no han sido aplicadas a un caso específico, pero que se estima que su existencia vulnera derechos. Respecto a la aplicación del control de convencionalidad en el ámbito interno ecuatoriano, la Corte Constitucional del Ecuador ha realizado el control abstracto de convencionalidad al emplear criterios convencionales para dar solución a garantías jurisdiccionales de los derechos. En Ecuador no es posible que un juez deje de aplicar una norma que considere adversa a la Constitución, ya que de conformidad con el artículo 428 de la misma, lo que corresponde es realizar la consulta a la Corte Constitucional. Entonces, en el Ecuador, el sistema de control de convencionalidad que se aplica es el concentrado. Muchas gracias.